Thank you very much. It's a great pleasure to be back in Antofagasta. In fact, I was here in November this year with my team. I am leading a team of astrobiologists, and we are looking for life in extreme environment. I have been coming to Antofagasta for the best of the past 20 years, at least once a year. So you are like my second family here. It's not foreign to me to be coming. I'm extremely pleased to be able to give this talk today. And part of what I'm going to talk to you about is really about what we are learning, not only from the Earth, but also from exploration in the solar system and from other planets, on the possibility of life in other planets and beyond our galaxy as well. So let's see. Now, the reason I am bringing this slide up, you all heard about this discovery, not a discovery, but the first photograph of a black hole on April 10th, is humility. What I'm going to talk to you today is the result of what we know today, with the data we have today, with instruments we have today. This is the world and the universe as we see it with our current knowledge. Vemos el universo con nuestro conocimiento. Esta fotografía nos da un par de cosas. Primero, nos dice que la imaginación humana es muy potente. Esta fotografía de acá es el resultado de alguien pensando a través de la física y de la matemática la posibilidad de que estos objetos podrían existir en el sistema solar, en el universo. Nosotros no sabíamos que existían, nunca vimos uno antes. Albert Einstein pensaba en los hoyos negros y con la ayuda de muchos telescopios del mundo finalmente tenemos una imagen. No sabemos en realidad si es un hoyo negro, no sabemos si existen, si a lo mejor es una estrella o algo, pero con nuestra imaginación nosotros apuntamos el telescopio y vimos esto. Entonces esto nos dice que nuestra imaginación, nuestro poder, nuestra creatividad es muy potente. Pero también la humildad, porque sabemos también que la física, en realidad, sabemos hoy que es el resultado de nuestra habilidad de poder comprender el universo. Vemos el universo con el cerebro que tenemos acá y es muy limitado. Entonces lo que sabemos hoy es que la física que conocemos se detiene por acá y el espacio y el tiempo como los conocemos también deja de existir. Y también acá, ¿quién sabe qué podría ocurrir? Aún no tenemos el conocimiento para aquello. E importa para la pregunta de la que vamos a hablar hoy, porque hoy visualizamos la vida en el universo desde el punto de vista de lo que nosotros ya sabemos. Por eso ustedes van a escuchar mucho decir la vida como la conocemos. Y no se trata de que no creamos que la vida como no la conocemos exista, sino porque realmente se debe a que esta es la única cosa que podemos comprender hoy con lo que tenemos. Y también hace sentido. Lo que nosotros conocemos es muy común en el universo, funciona, estamos acá, entonces estamos tratando de pensar que quizás funciona también en otro lado. Eso no significa que no creamos en algo diferente. Entonces, yo soy astrobióloga por capacitación. Eso significa que yo trabajo con personas de diferentes disciplinas para poder entender esta pregunta. No es solo biología, sino también es ingeniería, física, robótica, y eso es algo bueno, porque traes a personas con diferentes perspectivas y ellos tratan de luchar y responder ciertas preguntas. Y las preguntas, las de astrobiología, son las que están acá. ¿Cómo es que empieza la vida y evoluciona? Y hoy, a no ser que tengamos tiempo para preguntar, no voy a entrar de qué es la vida, porque en realidad no tenemos una definición de la vida. Interesantemente, aún buscamos algo que no sabemos qué es. ¿La vida existe en algún otro lugar del universo? Voy a hablar en mucho detalle sobre eso, desde la vida simple a la compleja. Y también las civilizaciones tecnológicamente avanzadas, porque esta es una parte de la institución que yo lidero. Y también, ¿cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá? Estas son las grandes preguntas de la astrobiología. ¿Cómo es que nos enfocamos en esto? Nos acercamos por diferentes perspectivas. Una de ellas es la habitabilidad. Todos han escuchado esa palabra, la palabra habitable, que la vida como nosotros la conocemos podría existir. No necesariamente estoy diciendo vida compleja e inteligente, sino microbial. Y no es suficiente cuando nos buscamos la vida poder tener esa condición habitable. Hay que entender que el día que tú empiezas la búsqueda de la vida en el universo, tienes la hipótesis de que este planeta o este que estamos observando
fue o alguna vez fue o sigue siendo una biosfera. Ahora, al hablar de la biosfera, también estamos hablando sobre la coevolución de la vida y del entorno, porque sabemos que apenas la vida comenzó acá en la Tierra, modificó su medio ambiente. La atmósfera, el aire que respiramos hoy, no es el resultado de solamente fenómenos medioambientales, sino que es la razón de diferentes algas hace 3 millones de años, miles de millones de años, que empezaron a lanzar oxígeno hacia la atmósfera. Y así es como se cambió el entorno, nuestro medio ambiente. Entonces, cuando empezamos a pensar así, cada palabra que tú vas a observar es un experimento planetario único con su propio parámetro. Y tenemos que mantener esto en mente. El medio ambiente te va a dar las condiciones primarias, las condiciones físicas y medioambientales que van a confinar la física y la química y la bioquímica que es posible en la superficie de este mundo. Pero la vida modifica su ambiente y a medida que avanzamos pueden ver que esto se entrelaza y podemos ajustarnos también y modificarnos según aquello. Y luego tenemos las cosas aleatorias. Los eventos estocásticos es un nombre muy pretencioso para decir aleatorio. Tenemos extinción, tenemos evolución, son cosas aleatorias, no podemos predecirlas. Repentinamente vamos a tener desastres medioambientales, una gran extinción y la vida va a pensar, no, todo de nuevo, porque siempre hay algo que resiste y se adapta, pero tiene que devolverse a cierto punto y volver a evolucionar a nuevas condiciones. Entonces, estas son las cosas que están impulsando la evolución, esos accidentes aleatorios. El hecho de que yo no soy un dinosaurio hablándote hoy puede tener que ver con los eventos estocásticos y otras preguntas medioambientales. Pero esto es en realidad lo que está impulsando la evolución. Y puede ser que en el universo la vida es muy divertida se encuentra en manera simple, es fácil de crear en formas inteligentes y más complejas. Y vamos a hablar más al respecto. Y la pregunta de la vida como la conocemos, ya lo hablamos un poco, pero se trata claramente, no es lo que nosotros pensamos, es solamente la única cosa que existe en el universo. Ahora hay 3 maneras diferentes en que puedes hacer esta pregunta. Para el sistema solar, vamos a decir, ¿hay alguien acá alrededor? Para empezar, yo no creo en las conspiraciones, así que no crean que hay pequeños hombres verdes en el sistema solar. Eso ya lo sabemos. Entonces la pregunta es, ¿hay alguien por acá? Eso es el sistema solar. Pero hoy vamos incluso más lejos que eso. Vamos a los exoplanetas. Los telescopios nos están mostrando que hay millones y millones de mundos allá afuera. Bueno, millones es algo que yo puedo extrapolar porque estamos viendo una ventana muy pequeña en nuestra propia galaxia. Y en esta pequeña ventana ya encontramos miles de exoplanetas. Y es un número sustancial de aquellos, son los que nosotros llamamos habitables, según nuestro conocimiento. Y esos exoplanetas nos dan 2 cosas muy importantes. La primera es cuán común es la estructura de nuestro sistema solar. ¿Somos nosotros los extraños y tiene esto que ver con el hecho de que hay vida acá o es muy común? Y la segunda nos da nuevos ambientes planetarios de los que podemos pensar. ¿Recuerdan? La imaginación es más potente que el conocimiento, pero aún así necesita conocimiento. Bueno, pueden ver esos diferentes entornos y pueden dejar de pensar en la coevolución. ¿Qué tipo de vida podría evolucionar en esos planetas? ¿Cómo podemos detectarlos? Entonces, la investigación en los exoplanetas nos da eso. Y luego, claramente, el otro extremo del espectro, por un lado tenemos la vida muy simple y el otro extremo tenemos la vida tecnológicamente avanzada, nuestra hipótesis al menos. Y esta es la pregunta filosófica de si estamos solos. Esto podemos traducirlo al método científico, pero son las preguntas que abordamos en la institución de la astrobiología. Entonces, una zona habitable, todos han escuchado esta noción. También esto lo llamamos la zona Goldilocks y es donde el agua puede seguir líquida en la superficie de un planeta y donde hay condiciones para la vida tal como la conocemos. Han habido durante los años cosas que se han agregado porque ahora conocemos un poco más y la zona habitable, la definición de esta
ahora toma en consideración también las condiciones y factores atmosféricos, tales como la presencia del H2O y del CO2, especialmente esta porque es un gas invernadero. Y luego lo que hemos aprendido es que la Tierra está justo en el umbral de estas zonas habitables. Por mucho tiempo pensábamos que estábamos atascados al medio, pero ese no es el caso. Estamos en un lugar muy específico donde un poco puede salir de la zona habitable y también la zona habitable no es algo fijo en el tiempo, evoluciona. Solo porque esta distancia de esta estrella padre donde puede el agua seguir líquida en la superficie del planeta, la estrella también es cambiante. Nuestro Sol ha cambiado en los millones de años que ha existido. Era muy distinto a cuando empezó el sistema solar. Entonces, astronómicamente hablando, la zona habitable siempre se va a mover físicamente y los países se van a encontrar dentro y fuera de esta zona habitable. Lo vamos a ver para Venus y para Marte, que fue muy importante para la evolución de estos planetas. Y eso también nos dice algo sobre la estabilidad que debemos mantenerla en la zona habitable, solo en caso de que pueda ser útil para nosotros también. Ahora, una nueva definición, los ambientes habitables. Nosotros venimos de una definición muy grande que tiene que ver con esta definición que es astronómica, con otra definición que tiene que ver con los entornos habitables. Y esto es algo que ocurrió gracias a la exploración planetaria. Hemos descubierto que no puedes estar afuera de la zona habitable, pero aún puedes tener entornos habitables en la superficie no en la superficie necesariamente, pero en planetas y lunas del sistema solar que estén fuera de esta zona habitable. Y la mayoría del trabajo viene de esta exploración, pero además ha ocurrido mucho en la Tierra acá, en Atacama, en los Andes, en el altiplano y también en diferentes entornos extremos de la Tierra, donde tratamos de entender cuáles son los límites de la vida, cómo la vida se adapta a estos parámetros extremos. Por ejemplo, frío extremo o entornos ácidos o de bajo pH o de presión, etcétera. Este pequeño tipo que está acá se ve muy extraño, ¿cierto? Pero está muy bien adaptado a su propio entorno. Entonces, usted podría estar fuera de la zona habitable, pero aún tener entornos habitables hoy. Y ese es el gran descubrimiento de las últimas 2 décadas, porque repentinamente multiplicó las oportunidades que tenemos de encontrar vida, incluso en lugares donde antes no nos imaginábamos. Ahora, no es suficiente tener un entorno habitable, o quizás lo es, aún no lo sabemos, pero también se necesitan las condiciones para la vida. Y estas condiciones, nosotros, para la vida como la conocemos, son los bloques químicos, el carbono, el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y sulfatos. Y estos son lo que nosotros llamamos los bloques para nuestra vida. Lo bueno de esto es que son muy comunes en el universo, no son algo extraño, son bastante comunes. Necesitamos un solvente, nuevamente, para la vida como la conocemos. El solvente es también lo que ayuda a los metabolismos y el agua líquida, porque esto es lo que funciona para nosotros. Las personas están tratando de pensar cómo la vida podría funcionar con amoníaco, con metano. Bueno, no soy química, así que no voy a entrar demasiado en eso, pero el agua líquida es lo que hace que nuestro mundo sea sustentable. Y luego necesitamos energía para mantener la vida celular y necesitas también un refugio. Aquí en la Tierra tenemos mucha suerte porque tenemos muchos refugios. La primera sería la atmósfera. La atmósfera nos protege de un gran número de cosas. También tenemos los campos magnéticos. Entonces en la superficie estamos adaptados a vivir en la superficie, pero también tenemos mares. Hay una gran proporción de agua en la Tierra que nunca sube a la superficie. Está en la Tierra, está en el mar, perdón. No necesita el sol como fuente de energía, utiliza energía química y hay algunas maneras que quizás no necesitan esta cantidad de agua. Quizás están en la subsuperficie o profundamente ahí y están recibiendo su energía de las rocas. Entonces, la vida necesita eso. Como sea que lo esté tomando, necesita esas cosas. Al menos
según lo conocemos ahora. Ahora vamos a comenzar un pequeño viaje, comenzando con el sistema solar hacia afuera. Y hay un lugar. Hace 20 años ustedes habrían dicho, ¿estamos buscando vida en Venus? Yo diría, claro que no. Porque son 400 grados Celsius en la superficie, llueve ácido sulfúrico, entonces no es un lugar placentero. Pero hoy sabemos, gracias a diferentes misiones, que la atmósfera de Venus podría quizás no ser tan inhóspito después de todo. Y hay que ver las cosas durante el tiempo. No puedes ver una imagen de Venus hoy y decir, estamos viendo cosas en estas nubes, porque parecen ser puntos interesantes en las nubes. Quizás hay vida, no lo sabemos, es una hipótesis. Y tenemos que testearla, pero ¿cómo es que llegaron ahí? No es fácil realmente si es vida, cosa que no sabemos, pero si fue vida, ¿cómo llegó ahí? Hay que volver entonces muy atrás en el tiempo, cuando Venus era un lugar muy diferente. Imaginen Venus estando dentro de una zona habitable o del sistema solar. Tener una noción en la superficie. Y luego, hace 4.000 millones de años, algo cambió dramáticamente. Hay un efecto invernadero que comenzó en Venus y se transformó en el lugar que ahora es inhóspito para la vida como la conocemos. Pero imaginen que empezara en la superficie de Venus, que de alguna manera podría haberse adaptado a diferentes condiciones que cuando ese planeta cambió. Entonces, no decimos que hay vida en Venus, decimos que hay condiciones altas en la atmósfera donde sí hay condiciones donde algún tipo de organismo extremo podría sobrevivir en Venus. No voy a hablar sobre la Luna o Mercurio, pero estas no son algo tan descabellado. Ustedes quizás no me crean, pero en lo que es hipotético es algo que se puede discutir por lo menos. El lugar del que ustedes han escuchado hablar mucho, porque han habido muchas misiones durante los últimos 40 años, es Marte. Así que vamos a hablar un poco más sobre Marte, y también porque estoy involucrada con las misiones a Marte, entonces tengo más información reciente que les puedo dar. Y Marte es muy interesante porque está en el vecindario, si se quiere. Es el planeta que se parece más al nuestro, pero no hay que engañarnos. Marte es un planeta como la Tierra, pero no es similar a la Tierra, es muy diferente. Y esto es importante cuando pensamos en términos de la coevolución. Aquí es donde estos dos planetas se divergen y se separan dramáticamente. Es muy cerca al entorno de la Tierra, y con los datos que hemos recopilado en las diferentes misiones hemos notado que en el pasado Marte era un lugar donde la vida microbial como la conocemos e incluso la química prebiótica podría haber sido sustentable a nivel de superficie. Y también hay razón para creer que en Marte, en el presente, hay entornos habitables que aún existen ahí. Entonces, si la vida se desarrollaba en Marte hace 4.000 millones de años, hay aún una oportunidad de que sigan ahí. Sabemos que hay vida todavía ahí, vamos a hablar sobre eso, y también no es solo una cosa, pero sino también, si queremos demostrar de que existe, tenemos que poder detectar biofirmas, y estas firmas biológicas son una palabra técnica para decir rasgos de vida o trazas de vida que quedan en las rocas, ya sean morfologías o mineralogía. Y estas son las cosas que nosotros queremos observar y buscar cuando planifiquemos esas misiones. Y esto es lo que yo y mi equipo estamos haciendo ahora por los últimos 4 años acá, en San Pedro de Atacama y también en el Salar de Paranales. Estamos trabajando en esas preguntas. Entonces, Marte. ¿Hubo una coevolución en Marte? ¿Sabemos los elementos básicos para una biosfera? ¿Existían acá? Tenemos un entorno que evoluciona. Cuando yo hablo de esto, voy a tratar de identificarles qué es lo que es único en Marte, que es muy diferente de nuestro planeta. Y esto nos va a dar también una pista de dónde buscar vida. Pero también preguntas que no se han resuelto. Y cuando me refiero a esto, es que no sabemos las respuestas tampoco, siquiera en la Tierra.
La biomasa es la cantidad de material, el material orgánico que queda desde los tiempos tempranos cuando la vida recién empezó a aparecer en la Tierra. Nosotros no sabemos en la Tierra cuánta biomasa se produjo en los tiempos arcaicos hace muchísimos años, 4.000 millones de años atrás. No lo sabemos y no sabemos si fue mucho y que mucho de esto se eliminó debido a la erosión, debido a las placas tectónicas. No lo sabemos. Tampoco sabemos si fue un poco, entonces no tenemos pistas. Lo interesante de Marte es que no existe esta dinámica, esta geología dinámica no es tal como la de la Tierra. Si hubo biomasa producida en Marte, tenemos mayor oportunidad de encontrarla ahí. Y eso lo que hace muy interesante a Marte para su estudio es que la falta de mucha erosión geológica y también placas tectónicas no tenemos eso en Marte, a pesar de que hay estudios que demuestran que podrían haber. Pero estos han preservado esos tiempos donde nosotros pensamos que la química prebiótica transicionó hacia la biología. Eso no lo podemos hacer en la Tierra. En la Tierra esto ya no existe. Esas rocas ya se eliminaron de la superficie de la Tierra. Entonces, si queremos aprender sobre esos procesos, podrían estar en las rocas de Marte. De lo que hablamos, las condiciones para que la vida sea posible, las encontramos en Marte de diferentes maneras. Tenemos la energía, también tenemos volcanismo activo, el mismo tipo de diversidad volcánica que pueden ver en la Tierra. Entonces, un planeta muy activo a muy temprana edad, y lo más interesante es que aún tenemos volcanes que podemos ver que están durmiendo en Marte. Todos nosotros hemos visto esos grandes volcanes porque son los más grandes en el sistema solar. Esos son los más famosos, si se quiere, pero su última actividad fue hace 100 millones de años, 10 millones de años, no sabemos exactamente. Entonces, a una escala geológica es bastante reciente, pero hay unos más jóvenes incluso. Hay evidencia de que han existido volcanes tan jóvenes y tan pequeños que de hecho no podemos darles una edad específica. Decimos 10 millones de años es su edad máxima, lo cual significa que Marte aún tiene algo de calor y podría utilizar ese calor como energía. Claramente estamos más lejos del Sol, estamos a 150 millones de kilómetros del Sol, por ende la energía que se recibe por la superficie del Sol es la mitad de la que recibimos acá en la Tierra, pero sigue siendo mucha energía. El problema con Marte tiene que ver con la condición de la superficie. La vida como la conocemos no existiría ahí porque el ADN se destruiría debido a ciertos rayos que recibimos. Pero también hay energía en forma de volcanos, también hay ciertas actividades hidrotermales, también hay centros antiguos geotérmicos, hidrovolcanismo también. Lo vemos en los suelos, en las sales que han quedado. También podemos ver que hasta el día de hoy siguen habiendo agua migrante bajo la superficie de Marte. También, a pesar de que la atmósfera es muy delgada, aún hay lugares que son tan bajos, topográficamente hablando, que la presión, la cual en promedio son 156 veces menos que en la Tierra, es lo suficientemente fuerte para permitir que el agua se quede estable por algunas horas en la superficie de Marte, incluso hoy. También hemos visto que el agua fue muy abundante hace mucho tiempo. Hay ciertos deltas que muestran actividades de hace millones de años en los deltas y en este cráter donde está el rover Curiosity ahora mismo que está explorando. Tenemos lagos, tenemos océanos potenciales también en Marte y también tenemos ríos y cuencas que han estado activos por mucho tiempo. Ustedes pueden ver esas capas, son los mismos registros geológicos que ustedes verían. Entonces sabemos cómo descifrar Marte bastante bien. El tema es que Marte no es la Tierra y ha cambiado muy rápidamente. Se ve muy bien como la Tierra, Marte estaba siempre más lejos del Sol, entonces por ende siempre fue más frío que la Tierra, pero tienes que pensar en Marte como una especie de lugar como Islandia o quizás el Ártico en un día bueno, ese sería Marte. Sin embargo, muy similar. Lo que cambió muy rápidamente es que Marte perdió su campo magnético hace 4.1 miles de millones de años.
Para el tiempo que nosotros tuvimos la primera señal de que existía actividad de la vida en la Tierra, Marte ya había perdido su campo magnético. Y ese ya es un problema, porque ahora ya no tenemos la protección contra los vientos que están creando erosión en la atmósfera, y esto es lo que le ocurre a Marte desde esta atmósfera primordial. Está perdiéndola ahora con sus vientos solares. Entonces tenemos rayos ultravioletas que entran a la superficie, que no están siendo filtrados, y por ende es un problema adaptarse en la vida en la superficie. Entonces, si hubo vida en la superficie de Marte en ese momento, bueno, se volvió un tipo de vida bastante extrema. Piensen en términos de vidas súper extremas. Pero por mucho tiempo pasamos de 3.4 a 3.8. ¿Y por qué les muestro esos puntos? Porque siguen habiendo condiciones que permiten refugios en la superficie. Tenemos los lagos, tenemos columnas de agua, uno puede buscar refugio con las columnas de agua, tenemos hielo, una gran cantidad de cosas que están ocurriendo. Aquí esto es lo que nosotros llamamos un hábitat aéreo, un hábitat microbial que puede interactuar entre la atmósfera y la subsuperficie. Esto también es posible aquí. Entonces, aquí ustedes pueden ver esta línea solo para mostrar que estamos reclamando por nuestro cambio climático y lo difícil que se ha hecho para nosotros. Bueno, piensen en Marte. Los marcianos tienen que ser muy resistentes porque nuestro cambio climático no es nada en comparación a lo que ocurre normalmente en Marte. Lo que es la inclinación axial del planeta puede ir de 23 grados, que es ahora mismo muy similar a la Tierra, a 60 grados. Y varía de esta manera solo en rangos de millones de años. Entonces, el cambio climático es muy intenso en la superficie. Y ya que estamos perdiendo el agua tan rápidamente en la atmósfera, entonces lo que ustedes están viendo es que la posibilidad de sobrevivir en esta superficie se vuelve cada vez menos posible a medida que nos acercamos a los 3.5 millones de años atrás. Esta fecha de acá es muy importante porque esto es lo que nosotros creemos que es el primer rasgo en la Tierra de un fósil que ha sido preservado, que tiene este tipo de elementos. Y alrededor de ese tiempo la vida en la superficie de Marte ya no es posible para la vida como la conocemos. Entonces, los hábitats, si la vida existió acá, tuvo que migrar hacia la subsuperficie. Algo que no ha cambiado mucho y que no ha recibido mucho impacto es lo que ocurre de manera subterránea. De hecho, si la vida se hubiese formado en las profundidades de la superficie, entonces fue bastante fácil por 4 millones de años, porque tenían la gradiente geotermal, lo cual significa que la temperatura sube a medida que te acercas al centro del planeta, y también la presión sube. Eso significa que a pesar de que tienes una atmósfera muy delgada y muy baja presión en la superficie, la presión de las rocas te va a dar la presión, la temperatura que permite que el agua líquida siga estando líquida en la subsuperficie. Entonces, potencialmente hay un hábitat bajo tierra que no ha cambiado mucho en los últimos 4.000 millones de años. Ahora, esto es de lo que yo hablaba temprano. Tenemos algo que es completamente diferente de la Tierra. Es esta energía central que se centra en el ecuador del planeta. Nosotros no sabemos realmente, no sabemos por qué. Podría deberse a diferentes cosas. Marte tiene unas diferencias topográficas muy grandes entre el sur y el norte, y el norte tiene una cuenca muy baja. Por ende, ¿cómo se formó esto? No estamos seguros aún. Algunas personas piensan que fue algo de convección mental que es original al planeta. Otros piensan que fue un impacto que creó esa diferencia. No importa. Lo que sí importa es que trajo toda la energía al centro del planeta. Y esto es lo que ustedes ven, todos estos grandes volcanes. Todos estos 26 kilómetros de volcán están acá, tal como estas plumas, porque no tienen actividad tectónica en Marte, están sentados ahí. Una vez que el magma tiene un punto de salida, va a seguir saliendo. Por eso es que los valores volcánicos son tan altos. Entonces, el centro está justo acá y la topografía ayuda bastante porque va de sur a norte, está inclinada.
Tienes también capas polares en Marte, agua, y hace 4 millones de años es líquido y corre hacia la subsuperficie. Entonces lo que usted tiene acá es un motor. Tienes el calor, tienes el agua, tienes el refugio. Y esto continúa. Y esto es algo que nosotros hemos visto una y otra vez. Tenemos los rasgos y trazas en los datos que muestran que hay un motor para la biosfera en Marte. No digo que exista, sino que hay un motor acá que ha sido preservado a lo largo de los años. Más interesantemente, esta diferencia en la topografía que tenemos en Marte ahora mismo está creando un efecto climático. Tal como los Andes, tenemos cada vez que la oblicuidad de esto, tenemos la humedad y va a nevar y va a llover en esta área de manera muy regular a lo largo de la historia de Marte. Y nosotros tenemos evidencia de que ocurrió solo hace un par de millones de años, entonces hay evidencia de esto. Este propulsor entonces sigue andando, no es tan potente. Yo digo que es un planeta de muy baja metabolismo geológico, pero no está muerto. Y también, si la vida no se dispersó en la superficie necesariamente, tal como lo pensamos en la Tierra podemos utilizar el agua, podemos utilizar la atmósfera, podemos utilizar todo. En Marte, si tú remueves la superficie, aún tienes eventos geológicos que pueden ayudarte. Hace 5 millones de años yo les hablé de esta topografía que está inclinada, que llevó todo el agua desde el sur al norte, y luego esta agua comenzó a crear presión en el límite de esto, en el plano, y en algún momento la presión fue demasiado, y ahora tienes estas gran catástrofes que van hacia estos planos. Entonces, si tuvieses una biosfera subterránea, la cual ya se ha hablado y es una hipótesis, pero si lo es, si existe, entonces cualquier material que haya estado ahí, de hecho, fue catapultado en el plano norte. Y en este plano norte, que fue hace 3.5 millones de años atrás, aún tenemos actividad volcánica y también tenemos ciertos otros tipos de faltas. Ustedes pueden pensar en lo que nosotros tenemos en la Tierra, en nuestros océanos. Estos son los tipos de cosas que serían posibles en Marte. Esto no es algo que haya salido de nuestra imaginación. Tenemos los datos que apoyan la existencia de este tipo de ambientes o entornos, no necesariamente en el plano norte, pero sino también hay evidencia que viene de la mineralogía. Ahora, avanzando, el tiempo amazoniano en Marte fue un periodo de tiempo que continúa hasta el día de hoy. Ahora la pregunta acá es, ¿podría existir aún una vida activa en Marte hoy? Y la pregunta es, hipotéticamente, claro, que si empezó ahí, eso es... Ustedes están pensando en Marte como una biosfera. Recuerden la imagen de la que hablamos y los diferentes lugares hacia donde fluye el agua. Entonces, ustedes pueden ver que converge en lugares muy específicos, y esto interesantemente es donde tú estás viendo las condiciones diferentes. Ahora, yo no estoy diciendo que lo que estemos viendo tiene que ver con vida. Puede ser muchas cosas. Se puede crear con procesos biológicos, cósmicos, pero la biología no se puede excluir. Entonces, tan interesante como crees que Marte es una biosfera o como un sistema, esto parece estar funcionando bastante bien. Entonces, hay un potencial para la biosfera, ya sea si es que veremos o no esto, esperemos que pronto. Y aquí hay una imagen de estos volcanes, y ya que estamos liderando en estos países, ustedes van a reconocer ese tipo de volcanes porque son muy similares a los que tenemos acá en Chile. Ahora, durante las últimas décadas no hemos estado buscando la vida en Marte. Yo siempre escucho, ¿por qué siguen buscando vida en Marte? Hemos estado buscando por 4 años. No, la única misión que tenemos fue la misión de los 70, una misión que fue diseñada por Carl Sagan. Y lo que hicimos en ese momento fue un experimento, pero no sabíamos nada sobre el entorno de Marte. Entonces las conclusiones que tomamos no eran nada con lo que podíamos trabajar, y acordamos que no sabíamos lo suficiente como para interpretar los datos que teníamos. Entonces
Por 4 años hemos estado haciendo programas integrados que nos han dicho mucho más sobre el entorno de Marte en el pasado y el presente, el clima en el pasado y el presente, la mineralogía y otras cosas. Y muchos países están involucrados en eso. Europa, Estados Unidos, India y claramente China. Pero ahora que tenemos esta información, estamos más informados y podemos dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es buscar firmas biológicas. La misión 2020 de Marte, ustedes pueden ver que hay un delta. Y la misión va a aterrizar por acá. Es muy interesante porque vas a tener ciertas capas que te van a explicar los cambios de las capas en el entorno y podemos poner lo que encontremos en contexto. Va a aterrizar en este cráter, tal como el Curiosity. El rover va a estar equipado con ciertas muestras para poder dejarlas a una siguiente misión, pero la novedad en realidad es el dron que va a estar a bordo el 2020. Nosotros probamos ya la estrategia del dron en noviembre cuando estábamos en los Andes y esto está apoyando la integración entre los datos orbitales que tenemos ahora, que no son suficientes en la resolución. Cuando usted ve el hábitat microbial o la firma, nosotros no estamos esperando encontrar vida en la superficie, pero permite la integración y permite que podamos ver la resolución y la escala de los microbios, porque usted no puede hacer eso desde la órbita. Esto va a ser muy interesante y obviamente los europeos vienen con ExoMars también. ExoMars es un tipo de taladro que podría llegar hasta los 2 metros y vamos a sondear más allá de el umbral cósmico y este podría ser la oportunidad de encontrar algo. 2 misiones muy emocionantes. Ahora, antes de pasar a otro punto, solo quería darles un respiro porque creo que he estado hablando muchísimo por estos últimos 20 minutos. Esto es Marte. Esto no es Baquedano ni tampoco es San Pedro. Esto es Marte. Entonces ustedes entienden por qué paso mi tiempo acá. Esto es un paisaje planetario, algo con lo cual nos podemos relacionar. No tenemos que inventar palabras para describir Marte. Está creado de ríos, cañones, valles, capas polares. Parece lo que tenemos acá en casa, de hecho. Es algo diferente. Otra foto que me gusta mucho es esta puesta de sol. Pueden ver que están en la misma escala, entonces usted puede ver los diferentes tamaños del sol. Imágenes muy potentes de esas misiones. Ahora nos vamos a alejar y vamos a ir hacia el sistema solar. Ustedes me habrían dicho que los planetas enanos como seres tenían el potencial o la condición para apoyar la vida o la formación de la vida hace no mucho. Yo necesariamente no les habría creído lo que decían, pero estamos descubriendo que este pequeño planeta que ni siquiera está a 1000 kilómetros de diámetro podría tener también un pequeño océano dentro. Lo que nosotros estamos descubriendo es que el agua es muy abundante en este sistema solar y en muchos lugares ha creado cuerpos de agua líquida o incluso pequeños océanos y las posibilidades existen ahí. Las posibilidades están, es interesante, pero para alejarnos de lo que nosotros sabemos, quizás tenemos un océano salobre. Imaginen entonces 40% de agua con estos recursos. Entonces la energía aún se da, pero Ceres se encuentra entre Marte y el campo asteroide. Entonces también significa que hay intrusiones de sal, que vienen de otros sistemas, los cuales forman estos montes. Entonces, muy interesantemente, tiene potencial. Lo que usted quiere ver es que no es porque haya agua y energía, etcétera, que sea necesario que esto sea bueno para la vida. También hay componentes que son muy importantes para estos mundos, que es el interior que esté conectado al exterior. Aunque suene extraño, el exterior por lo general es hostil, pero aún necesitas una comunicación con los nutrientes y algunos de esos mundos están muy encasillados en sí y veremos un número de esos. Ceres tiene una fractura interior que podría ser interesante. Ahora el sistema solar exterior. Entonces Europa
uno de los primeros candidatos, lo que pensamos cuando vimos esas grietas en este tipo particular de mineralogía y geoquímica que nos dice que algo ocurre. Entonces, por muchísimo tiempo nosotros pensábamos que podría haber un océano. Hay un número de modelos para Europa, ya sea un océano de agua, 25 kilómetros o más cerca o más bajo, o quizás es diferente densidad, pero el modelo muestra que hay algo que ocurre acá. Pero lo más interesante es pensar que hay ciertos bolsillos de agua salobre que aún están atrapados mucho más alto y más cercano a la superficie de Europa. Entonces eso lo hace muy interesante porque en ese punto, y debido a este movimiento de la marea, esta flexión por marea que Júpiter ejerce sobre Europa, está deformándolo alrededor de Júpiter. Júpiter está tirando y empujando sobre Europa y el hielo, por ende, se está agrietando. Pueden ver estas roturas por todos los lados y eso significa que hay mucha comunicación entre estos bolsillos de agua y la superficie. ¿Por qué es eso importante? Es importante porque Europa recibe muchos impactos. No sé si ustedes lo saben, pero tiene un vecino muy grande por el cual orbita, que es Júpiter. Y Júpiter también se conoce como la aspiradora del sistema solar, solo porque es tan grande y tiene tantos cometas. Absorbe tantos cometas hacia él, y esos cometas que chocan entonces en la superficie de Europa entregan una gran cantidad de moléculas orgánicas. Entonces esta es una manera donde estas moléculas orgánicas podrían haberse transferido a Júpiter, pero también entrega muchos nutrientes. Este material orgánico que está expuesto en la superficie se disasocian por estos rayos cósmicos y por ende están cayendo por estas grietas. Así que imaginemos por un minuto de que hay vida por acá en algún lugar. Yo digo imaginen, no digo que exista, pero si existe, una vez más, ¿cuál sería el propulsor? ¿Cuál sería el mecanismo que haría que este tipo de vida sobreviva? Y 2 veces al día, a medida que Europa orbita a Júpiter, Júpiter va a estar empujando y tirando. Están creando estrés y esto está generando también energía, la cual permite que esta agua se forme acá, pero también está abriendo y cerrando esas grietas. Entonces piensen en el océano acá, ustedes ven las olas, siempre estas olas podrían estar siguiéndose arriba y abajo para recibir los nutrientes que caen por estas grietas. Ese es un modelo. Es un modelo, es hipotético, pero es un modelo que podría hacer que esto funcione. Y también este océano podría ser relativamente tibio en comparación a la temperatura exterior. Y para que lo sepan, la radiación cósmica y la ionización de la radiación se podría cortar por algunos metros solamente debido al hielo. Entonces, si la vida existe ahí, está muy bien acogida. Ahora, otro pequeño mundo que es muy interesante es Enceladus. Y esta fue una sorpresa completa, que fue un regalo que se nos dio. Descubrimos que habían geysers debido a ciertas imágenes, como las que ven acá. Lo que ustedes ven acá es material que está siendo expulsado. Están siendo expulsados y lo rojo es más grande y el verde es más pequeño. Usted lo puede ver acá, incluso la falta está aquí mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Enceladus es una pequeña luna que orbita alrededor de Saturno, por ende está mucho más lejos, 1.2 miles de millones de kilómetros de distancia del Sol. 1.2 veces 9 ceros. Es mucho. Sin embargo, cuando vemos la energía, el mapa energético, eso no tiene nada que ver con el Sol. El Sol ya no es responsable por esta energía. Lo que es importante, lo que ocurre con Europa alrededor de Júpiter, Enceladus, como les dije, está siendo empujado y tirado nuevamente por estas fuerzas de flexión por marea que son generadas por Saturno. Y lo que tenemos entonces es una región, la que nosotros conocemos, esta área acá tiene una temperatura interesante, mucho más cálida de lo que uno esperaría. Y cuando uno ve la cantidad de energía que se disipa en esta área, es
casi el doble de todo lo que ocurre en Yellowstone. Entonces hay mucha actividad acá. Lo que eso nos dice es que el interior es lo suficientemente cálido como para tener agua líquida, y además tenemos evidencia de que existe un océano salado debido a las partículas de las que nosotros recopilamos. Y ahora les hablé la evidencia de lo que yo les dije. Ustedes están viendo la superficie de Enceladus. Es una imagen muy de cerca, es una vista oblicua de la superficie, y lo que ven son las deformaciones de la superficie. Aquí tenemos ciertas cuestas y pueden ver que la pequeña luna está siendo siempre separada por Saturno. Ahora, para continuar, Titán. Este es uno de los más fríos e interesantes y geniales también para la búsqueda de la vida. Titán es tan grande como Marte y se ve mucho como nuestro planeta. Desde un principio, el mismo tipo de atmósfera que la Tierra tuvo en algún momento. Hay mucha química orgánica que ocurre. Orgánico, recuerden que no significa vida, sino las bases para la vida. Hay mucho en esta atmósfera, y cuando vi esta imagen al aterrizar acá, dije, aterrizamos en la playa, porque en realidad se ve como una playa en la Tierra, y pueden ver esas piedras, son redondas, y cuando ves otras imágenes de Titán pueden ver cosas como estas, se ven como ríos, y esto se ve también muy similar a la Tierra. Estos son ríos y estos son estuarios, son océanos y lagos que existen en Titán. Se ven como todo lo que conocemos, y sin embargo no es como nada que conozcamos, porque los océanos están hechos de etano y metano, básicamente. Estos son hidrocarburos, y probablemente no es muy placentero nadar en eso, pero se ve como lo que nosotros tenemos acá. Pero es un ciclo de hidrocarbono. Pero está lloviendo en Titán, hay tormentas en Titán, truenos, relámpagos, hay dunas, océanos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que puede ocurrir en Titán? Lo que nosotros sabemos que ocurre es que hay mucho lo que ocurre en la atmósfera. Lo orgánico que ya les había hablado, estas caen hacia la superficie, y el modelo nos muestra que podría haber un océano de agua debajo de todo lo que está ocurriendo a nivel de superficie, que es hidrocarbono. Podríamos tener agua por debajo, y está tan frío ahí que lo más tibio es el volcanismo de hielo. Entonces tenemos material orgánico que se puede transportar, o las biofirmas se pueden transportar de la atmósfera hacia el océano. Entonces nosotros tenemos muchas ideas para las misiones. Y luego ustedes piensan que terminamos con Titán. Adivinen qué. Si vamos al sistema solar exterior, cada luna que veas más allá de Saturno muestra algún tipo de actividad interesante. Otros candidatos, algunos son buenos candidatos, otros no lo son, porque es muy difícil crear una biosfera que pueda regenerar sus nutrientes o su energía, pero un número de estos mundos tiene un potencial, y es por eso que ahora mismo la NASA y otras agencias tienen planes para ir a lo que nosotros llamamos los mundos oceánicos, como lo llaman ellos, y estamos tratando de rehacer lo que las misiones Voyager han hecho. Pero si usted busca incluso más atrás, si usted me hubiese dicho en el 2015, antes de que Plutón podría ser un candidato, yo habría dicho, no, esto no es posible. Ahora estás a 7.000 millones de kilómetros del Sol. Hace muchísimo frío, y usted se tenía que imaginar un mundo congelado que no hace nada. Pero adivinen qué, pasa que este mundo tiene una luna que es tan grande como es, y están en contacto cercano. Es un sistema binario, por ende hay mucha energía que es un cambio de esto, y lo que nosotros descubrimos es que a pesar de que es un mundo de hidrocarbonos, Plutón tiene actividad importante, tiene glaciares. Nosotros pensamos que tiene volcanismo de hielo también, y todo lo que está acá es lo que es tan difícil. El hielo es tan duro que hace que las montañas, crea montañas en Plutón. Será interesante entonces modelar lo que puede ocurrir ahí, pero nosotros creemos que hay agua bajo las subsuperficies.
Ahora, para resumir el sistema solar, todo lo que ven acá tiene un potencial. Algunos son más interesantes que otros. Los otros que no tienen fracción en la superficie quizás no son buenos candidatos, pero lo que descubrimos es que hay mucha energía que queda en el sistema solar en este mundo, mucha agua también. Entonces, más que se puede aprender, especialmente en Enceladus y en Europa, y Titán va a ser un candidato muy importante para nosotros en las siguientes décadas. Ustedes han visto estos pequeños en las noticias recientemente. Ultima Thule fue el objeto de Cavill, que fue un producto de la misión. Es de 30 kilómetros en diámetro. Dicen que es una formación casi planetaria que pueden ver con vida. Ven estos dos cuerpos acá, están apenas en contacto, apenas están haciendo contacto y están unidos por gravedad acá. Entonces es una pequeña roca, 30 kilómetros, 7.000 millones de kilómetros de distancia del Sol, y está cubierto en material orgánico. Estos son lo que queda de nuestro sistema solar. Esto es lo que solía existir en el sistema solar hace 4.000 millones de años y ahora está cubierto en material orgánico. Ese es el color que ustedes ven acá. Bennu y Ryugu. Esos son dos asteroides que están siendo explorados, uno por una misión japonesa y otra por el Abayusa, una misión de los japoneses. Es una pequeña roca, una de ellas es de 500 metros de diámetro y la otra es de 1 kilómetro. Están llenos también de material orgánico. Entonces eso les dice que al principio del sistema solar los elementos ya existían y probablemente están distribuidos en todos lados y dependen mucho del entorno para que éstas puedan crecer o no. Pero el potencial existe, hay mucho potencial en el sistema solar. Ahora nos alejamos de nuestro sistema solar y esto es lo que hizo la misión Kepler en los últimos 15 años. Kepler ha acabado, ahora estamos recopilando los datos, pero hemos confirmado 3.000 exoplanetas. Hay más a confirmarse, pero 3.000 fueron confirmados. Un gran número de ellos están en la zona habitable y un número de ellos también están acercándose a el tamaño de la Tierra. Lo que nosotros encontramos son Júpiter, y Júpiter nos ha hablado mucho sobre nuestro sistema solar y cómo las cosas podrían haber sido diferentes si no hubiésemos tenido tantas gas en nuestro sistema solar. Básicamente, si solo Júpiter existiera, nosotros no estaríamos hablando en esta habitación, porque probablemente habría migrado hacia el Sol y se habría llevado con él todos los otros planetas del sistema solar, los cuales se hubiesen destruido. Pero la formación de Saturn puso a Júpiter en el lugar que conocemos y estabilizó el sistema solar. Entonces aprendimos muchas de estas cosas con el estudio del exoplaneta. Y esto es lo que yo dije desde un principio. No solo estamos aprendiendo en cuán común o cuán únicos son nuestra estructura, sino cuántos diferentes entornos tenemos. Tomemos, por ejemplo, el sistema TRAPPIST. Hay 7 planetas que están al lado del otro, del tamaño de la Tierra, en una zona habitable. Esos son 7 planetas del tamaño de la Tierra. Lo primero que aprendemos de Kepler y otra misión de exoplanetas es que el sistema solar le hacen falta muchos planetas similares a la Tierra. Bueno, piensen en Júpiter también, porque en esta teoría Grand TAC uno puede ver que el sistema solar temprano tenía 30 planetas del tamaño de Marte. Pero la migración de Júpiter hacia el Sol en un principio empujó a todos estos, o la mayoría de estos, hacia el Sol y fueron destruidos. La Tierra es un planeta de segunda generación y Marte también sobrevivió a ese periodo. Pero, ¿tenemos suerte? ¿Es esto el por qué existe la vida acá? Estas son preguntas que tenemos que hacernos porque ahora tenemos los modelos aquí otorgados por Kepler. Y nuevamente, como les mencioné, y a medida que nos alejamos del sistema solar, estamos empezando a pensar no solo en la vida simple, sino también en la búsqueda de vidas más complejas.
¿Es este modelo el único modelo entonces? Si queremos comunicarnos con otras especies inteligentes, ¿podemos solo asumir que van a entender que decimos lo que decimos o lo que queremos decir? ¿Podemos asumir que ellos van a entender necesariamente lo que quieran decir? Probablemente no. Lo único que tenemos es nuestro modelo con el cual trabajar y tenemos hasta estos entren en juego. No estoy diciendo que haya especies inteligentes que vivan allá afuera, pero lo que yo digo es que esos nuevos entornos planetarios nos dan la oportunidad de entender cuán diferente podría haber ocurrido la coevolución, cuál podría haber sido el futuro. Y lo interesante es que son muchos datos, tienen que modelar la atmósfera y tienen que modelar la evolución, pero tenemos nuevas herramientas también. Dentro de la última década tenemos inteligencia artificial y machine learning, que es mucho mejor que los humanos para aprender patrones o que podamos comprender. Entonces, así es como nosotros nos ayudamos utilizando la inteligencia artificial y lo que llamamos el machine learning. Entonces, muchos modelos que van a entrar para entender qué tipo de coevoluciones podrían existir, porque la manera en que nosotros vemos el ambiente es el resultado de este entorno ambiental planetario. Tu cerebro es el resultado de 4 miles de millones de años de evolución junto a este planeta. Estamos completamente adaptados a lidiar con nuestro ambiente aquí. Entonces hay que esperar que esa especie de otros planetas tengan que adaptarse también a sus propios planetas. Ven lo que ocurre en el mar. Las ballenas se están comunicando con sonar, ya no están utilizando nunca han utilizado el mismo lenguaje que nosotros. Entonces esperen que aprender sobre los entornos planetarios nos va a decir qué tipo de vida será posible y cómo lo comunicamos. Porque la manera en que ustedes perciben su entorno es la manera en que ustedes lo comunican. Y cuando cuando buscamos vida tecnológicamente avanzada, este es el tipo de cosas que estamos buscando. Ya estamos terminando esta charla y me gustaría mostrarles cómo la disciplina de la astrobiología evoluciona. Es una ciencia que está en expansión ahora. Muchos datos, muchas preguntas, muchas teorías. Algunas funcionan y otras no, pero tenemos nuevas preguntas que debemos hacernos. Estamos hablando sobre planetas habitables y zonas habitables, y alrededor de estas nociones siguen habiendo preguntas que existen. Habitable versus habitado. Voy a tratar de hacer una rápida traducción acá. ¿Significa que un planeta es habitable? ¿Significa que va a ser habitado entonces necesariamente? Un planeta desarrolla vida y por definición va a ser habitable, ¿cierto? Eso seríamos nosotros. Pero nosotros solo tenemos un punto de datos, y si yo supiese algo más, mi profesor no va a estar feliz si yo hago una declaración basada en esto. Pero ahora tenemos un planeta o una luna que podría ser habitable, pero nunca desarrolla vida. ¿Puedo decir entonces que eso es cierto? No. No tengo ninguna manera de decirles que esto es cierto. Intuitivamente uno diría, bueno, no pareciera que la luna en realidad es muy buen candidato, pero tiene ciertos entornos habitables, pero no lo sé. No lo sé si Marte será nuestro mejor candidato. Quizás ese planeta fue habitable, y si lo fuese así tendríamos 25% del sistema o del planeta que han desarrollado vida. Esto es una gran declaración para la vida del universo y la habilidad de que la vida se desarrolle en lugares donde se puede desarrollar. Y un planeta o una luna que está fuera de la zona habitable muestran que tienen entornos localizados. Ahora, aquí es donde vienen las grandes sorpresas, creo yo. Creo que vamos a descubrir que nuestra noción de zonas habitables podría ser, quizás hay que trabajar más en él. Probablemente se van a encontrar muchas más cosas ahí. Y creo que también esta es una buena manera de pensar en los exoplanetas y las exolunas. Las lunas son los cuerpos más abundantes del universo. Piensen solo en nuestra galaxia. Tenemos, teóricamente, de lo que nos muestra Kepler, cientos de millones de planetas ahí mismo. Y si usted hace la conversión de planetas a lunas,
en el sistema solar es quizás 150 a 1. Entonces usted multiplica eso. No estoy diciendo que todos tengan condición para, pero hay una cantidad de mundos que serán muy interesantes. Entonces ahora estamos apenas bajo la resolución. No hemos descubierto aún otras cosas. No podemos decir que hemos descubierto una exoluna, pero esto vendrá con más resolución. Y obviamente toda esta discusión sobre las zonas habitables para la vida que conocemos, y bueno, esto es algo que tendremos que aprender, pero también obviamente hay otras definiciones de zonas habitables. Ahora, ¿qué es lo que hace la coevolución para nuestra búsqueda? Nosotros estamos tomando las preguntas que tenemos acá, y yo les estaba diciendo desde un principio de esta charla, nosotros somos el producto de nuestro entorno, la manera en que nosotros nos comunicamos, cómo hacemos las cosas, las emisiones, todo lo que fue creado fue razón de la coevolución. Entonces, ¿cuáles son las implicancias para la búsqueda de la inteligencia avanzada en el universo? Yo creo que son profundas, porque ahora hemos amado más y conjunto de datos que podemos utilizar, podemos entonces basarnos en lo que hemos aprendido de la astronomía y los exoplanetas y también la biología evolucionaria. Hemos aprendido mucho en las últimas décadas sobre nuestra propia evolución en este planeta y cómo esta evolución puede ser aleatoria a veces. No soy bióloga, ya le dije, pero he aprendido para poder decir... He aprendido lo suficiente para poder decir que hay mutaciones que ocurren aleatoriamente y no sabemos por qué. Y estas van a impulsar mucha de esta evolución. Entonces la biología evolucionaria es muy importante como herramienta para poder traerla hacia el mundo del universo. Ahora el modelo de los entornos planetarios es solo aprender cuántos tipos de entornos tenemos en el universo y qué es lo que eso nos dice sobre el tipo de vida. Es un mundo nuevo allá afuera y tenemos también una galería de planetas que nosotros no podíamos imaginar. Imaginen estar en un planeta donde tienen 2 o 3 soles. Algunos dirían que está bueno tener 2 o 3 soles, otros dirían no, quizás no es tan bueno, pero ahora mismo estamos recién al inicio de eso, estamos recién modelando esto, no lo sabemos. Lo que sí me interesa es tratar de entender si es que hay vida a lo que yo aludía. Entonces, en ciencias matemáticas y las ciencias matemáticas y cognitivas van a tener mucho que decir. La neurociencia va a tener mucho que decir sobre la búsqueda de la vida en algún otro lugar del universo. Y el análisis de Big Data. Yo tuve este debate o discusión, si se quiere, anoche con respecto al evento de la inteligencia artificial y el machine learning, cómo esto nos puede ayudar, tratando de entender si es que hay vida allá afuera. Imaginen que durante la última década la inteligencia artificial ha estado avanzando y progresando tanto que lo estamos viendo ahora que nos está ganando nuestros propios juegos. Nuestras inteligencias artificiales están tomando decisiones muy interesantes en lo que parece sí mismo. Entonces, la pregunta que yo tuve el año pasado es, ¿no estamos creando nosotros vida inteligente alienígena en nuestro propio planeta? Ustedes lo pueden tomar como un chiste, pero véanlo como una investigación interesante, porque de ser así, tenemos una herramienta única acá en la Tierra donde podemos comenzar a trabajar con ello, tratando de entender qué es la inteligencia alienígena y qué es cómo se vería y cómo podemos comenzar a tratar de comunicarnos con ellos. Okay. Lo que yo trato de decir aquí es que la búsqueda de la vida, ya sea simple o ya sea desarrollado tecnológicamente, va a tomar normalmente la astrobiología o la astronomía y va a tomar una combinación de las diferentes ciencias que yo he mencionado e incluso más que estas, sin mencionar además las humanidades, porque obviamente van a haber muchas preguntas filosóficas que se van a preguntar, que son nuevas, que antes no nos preguntábamos. Donde estamos ahora en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ustedes saben, la manera clásica de buscar extraterrestres es básicamente sentarse ahí y escuchar, a ver si hay mensajes que podemos descifrar con
radiotelescopios. Una de las maneras de tratar de entender cómo la inteligencia se comunica, y lo hacemos estudiando especies inteligentes como los simios o las ballenas y los delfines. Interesantemente ocurre que estas especies tienen la misma estructura gramática, entre comillas, que nosotros, y nosotros no lo vemos en lo que nosotros llamamos la especie no inteligente. Entonces, no se sorprendan tanto cuando es un simio, porque somos 98% similares, pero es muy sorprendente cuando son estos otros animales. Y estos nuevos estudios nos han mostrado esto. Otra nueva manera de buscar extraterrestres serían estudios láser, pulsos láser. Y va a ser una búsqueda alrededor del planeta. Entonces eso es algo que está surgiendo, y también la inteligencia artificial. Yo ya la mencioné, así que no voy a repetirlo, pero tomemos todos estos conjuntos de datos y no veamos solo los datos que recibimos ahora, sino devolvámonos al set de datos que hemos estado acumulando por la última década y volver a ver si es que se nos quedó algo, porque no lo reconocimos. Ok. Para resumir, esta es mi visión de cómo buscar vida en el universo. No es una pregunta que tiene que ver solo con astrobiología o con ciencias de la vida o de las ambientales, sino que pertenece a todas estas ciencias y las humanidades también, porque hay algunas nuevas maneras de filosofía que vienen, y las intersecciones de estas disciplinas están creando nuevas disciplinas y más preguntas que están enriqueciendo nuestra investigación. Este es el tipo de enfoque multidisciplinario que yo estoy liderando en el instituto, para poder unir a todas estas disciplinas, para poder ver la pregunta que nos quedaba. Y nuevamente esta charla con esta misma imagen con la que comencé, solo para decirles que lo que dije hoy es real hoy. Veremos mañana.